noches también para las personas que nos están viendo a través del Zoom. Qué alegría volver a conectarnos un miércoles más. Pero, uy, qué susto. Hoy Epa. estamos con, uy, qué susto. Y creo que es una frase que hemos repetido varias veces en muchas ocasiones de nuestra vida, ¿verdad? Uy, qué susto. Ya con el solo hecho de pensar en esa frase, seguramente se vienen a nosotros muchos recuerdos o algunos recuerdos en los que hemos evocado esas palabras con esa emoción que hoy nos encuentra, que es la emoción del miedo. Uy, qué susto. Ahora, yo creo que al tú colocarle una sonrisa, pues nos llevas a que la imagen de susto o de miedo sea algo casi que jocoso. Pero cuando transitamos por un miedo donde el uy, qué susto no tiene tonalidad, em, digamos, de simpatía, sino que realmente corresponde a un miedo profundo, a una situación específica que me está desencajando, que me lleva a experimentar una sensación de vaciedad y que me lleva a sentirme sumamente incómodo. Ese susto entonces ya cambia el matiz y el miedo ya cambia el matiz. Creo que es algo que hoy queremos traer sobre esta sesión y es poder ver cómo hemos transitado por esas situaciones de miedo cada uno de nosotros, cuáles han sido las herramientas a las que acudimos cuando experimentamos el profundo miedo. Entonces, Diani, no nos vamos a referir exclusivamente al miedo para tomar una decisión o al miedo para dar el salto o al miedo para lanzarnos en escena, el miedo para podernos posicionar. Nos vamos a referir al miedo que experimentamos en nuestras entrañas, en nuestro cuerpo, cuando hay una situación que no esperábamos, cuando hay una situación que nos coge de improviso y que nos expone y que nos hace vulnerables y que nos hace sentir sumamente incómodos. Creo que esa es la emoción con la que a mí me gustaría conectarnos porque es la que activa toda la biología, es la que activa todo nuestro sistema biológico. Es decir, cuando yo tengo ese susto, tengo ese miedo, mi cuerpo empieza a reaccionar, descarga en exceso de adrenalina, empiezan a suceder una cantidad de transformaciones corporales, mis labios se blanquean, empiezo a bombear sangre hacia las extremidades también para poder huir y empiezo a empuñar posiblemente las manos y empiezan a suceder una cantidad de transformaciones que se dan en segundos, pero cuya carga queda instalada por un periodo largo de tiempo. Ahora imagínate si ese miedo perdura más en el tiempo, Diana. Así es. Y ya esa duración o esa permanencia de la emoción depende mucho de la forma en cómo nosotros la gestionemos, porque definitivamente todos esos síntomas que has mencionado, esas reacciones biológicas que nuestro cuerpo experimenta en el momento en el que se ve enfrentado a una situación que puede ser hipotética o puede ser real, porque nuestro cuerpo lo va a experimentar de la misma manera, sea hipotética o sea real, inconsciente, para el inconsciente es exactamente lo mismo. Entonces, nuestro cuerpo lo va a experimentar y lo va a experimentar impulsándonos a hacer ciertas cosas o deteniéndonos, paralizándonos para que dejemos de hacer algunas cosas. Entonces, en el caso del miedo, el miedo, todas esas reacciones biológicas que ocurren en nuestro cuerpo, nosotros las vamos a gestionar dependiendo de nuestro nivel de conciencia, de una forma que nos va a generar también y nos va a traer unas consecuencias. Entonces, ahí es en donde entra a jugar muy, muy importante la forma en cómo nosotros gestionamos nuestras emociones. Pero tú has dicho algo importante, esas reacciones biológicas no se pueden evitar porque es algo biológico, viene con la emoción en donde sí podemos nosotros tener injerencia y participación en esos minutos que transcurren después de que tú tienes toda esa descarga de adrenalina y toda esa descarga de energía en todo tu cuerpo. Entonces, allí es en donde ocurre efectivamente la magia de qué vamos a hacer con toda esta energía que se está moviendo. Eso es precisamente una emoción, es una energía en movimiento en nuestro cuerpo y que nos está impulsando a actuar de cierta forma. Entonces, en el caso del miedo, sabemos que hay tres respuestas biológicas. Una es huir, corre, vete. La otra te paraliza y la otra es Ataca. lucha, ataca. Entonces tenemos esas tres formas de responder y cada uno de nosotros se estará ya seguramente identificando con cómo yo respondo ante el miedo. ¿Me paralizo, huyo o ataco ante una situación de miedo? Pero muchas veces
esa situación de miedo, como tú lo mencionabas ahorita, puede ser miedo a un escenario. Y no es quizás la invitación que nos hace desde un principio, Edison, pero nuestro cuerpo no hace diferencia entre si el miedo es a un escenario o a un oso que viene o a un león que viene a atacarme. Para él es exactamente lo mismo. Es la misma experiencia. Lo que va a suceder en el cuerpo es exactamente igual. Es la misma experiencia y hay algo clave en todo esto y es el depredador puede ser un oso, el depredador puede ser efectivamente un animal feroz que me persigue en la selva, en esas memorias que traemos también de nuestro inconsciente colectivo y de nuestros ancestros, eh, pero el depredador puede ser tu jefe, el depredador puede ser con quien estás teniendo un altercado. Y pareciera que a veces se nos olvida este pequeño detalle, y es que como el inconsciente no diferencia entre los escenarios, lo que se va a activar corporalmente es la misma reacción. Y lo más bonito de todo es que lo que se activa es a través de un recuerdo y una asociación que se da en milésimas de segundo. ¿Por qué Diani y yo insistimos tanto en este tema y nos lo escuchan casi que todos los miércoles? Y digo casi todos los miércoles porque siempre hablamos de interpretación, hablamos de la percepción y rectificamos eso. Con el miedo pasa algo particular, que el miedo se está activando frente a un detonante, genera toda esa descarga biológica, toda esa reacción biológica, y allí, de ahí en adelante, viene cómo quieres interpretar esta situación. La magia, para más que superar el miedo, sino para poderlo abrazar, poderlo comprender, es llegar a identificar, bueno, ¿y con quién es, con qué estoy yo asociando esta situación en mi mente para que sienta pánico, para que sienta miedo? ¿Por qué de pronto me siento en peligro cuando alguien me alza la voz? ¿Por qué me estoy sintiendo amenazado terriblemente y me siento tan dolido o profundamente triste a partir de esto y instalo un cierto miedo ante una voz específica? Porque son memorias, porque estoy haciendo esa asociación. Y el que susto, gracias a que existe, tomamos decisiones. Casi que el miedo es el impulso número uno para tomar decisiones importantes en la vida. Nadie puede tomar una decisión sin miedo, dicen algunos autores. Entonces, yo sí quiero invitar a todos los que están conectados, tanto en Zoom como en Instagram, que nos regalen cuál fue su miedo más reciente. ¿El miedo a qué? Puede ser, algunos seguramente asocian a un pánico, pero si habláramos de miedo, ¿cuál es la primera escena que viene a tu mente con el miedo? Podemos hablar de situaciones hoy, estamos viviendo, siendo testigos de una guerra eh, indescriptible en Israel, en Beirut, en el Líbano, en toda esta parte que está en estos momentos viviendo una experiencia. ¿Quiénes sienten miedo por ello? ¿Quiénes están totalmente desconectados y están hoy mirando cómo se inscriben para comprar la boleta de Shakira? El miedo al final, ¿con qué lo asocias? Y si le pedimos a tanto a quienes están en las redes como a quienes están en Zoom, ¿con qué asocio el miedo? ¿Cuál es la primera escena que viene a mi mente cuando pienso en miedo? ¿Miedo a qué? Entonces, podemos empezar también nosotros, Diane. Sí. Sí, y si tienen aquí en el Instagram, las personas que nos están observando pueden también en los comentarios, yo no puedo leer los comentarios, pero No, pero mira que a mí tampoco es que me... entonces, no, pero aquí sí te sale en vivo lo que está sucediendo, a Ok, mí que me detuvo. Entonces, aquí también. si tienen comentarios o algo, nos lo pueden ir escribiendo por acá, cuál fue su último miedo. Y las personas que están en Zoom también podemos usar el chat o pueden abrir inclusive sus micrófonos si nos desean compartir. ¿Cuál fue esa última vez que experimentaste un miedo? Mm, Eso que te hizo decir, ¡ah! Qué susto, o que te lo hizo sentir, que lo viviste, que tuviste todas estas reacciones que Edison nos compartía en un principio, que las pudiste experimentar total. y que sentías que te costaba hacer lo que tenías que hacer, o que algo te detenía, o que algo te impulsaba a correr o a atacar. El miedo es una emoción que puede ser sumamente criticada socialmente, ¿ah? Es decir, no, pero ¿por qué tienes miedo? O sea, vamos, ánimo. Y pareciera que enseguida el miedo es de las emociones que más nos gusta evadir y rechazar. Tanto así que es la que menos reconocemos. ¿Tienes miedo? Yo, miedo yo. ¿Qué me te ocurre que miedo? Y de pronto estoy muerto de pánico. Entonces, ¿con qué asocio el miedo? Esa es la pregunta, tanto en el Zoom como en las redes. ¿Con qué asocio el miedo? ¿Cuál es esa escena
que viene a mi mente con miedo. Entonces aquí tenemos un primer comentario. Una situación de la actualidad, miedo de los padres a la reacción de los hijos, generación de cristal. Mira qué Entonces, real eso, sí, ahora los padres le tenemos miedo a los hijos. sí, sí, ¿Cómo van a reaccionar? somos la generación que está en la mitad, ¿no, Vivi? Y qué gusto saludarte. Somos como la generación que se encuentra ahí en que le tuvimos miedo a nuestros padres y ahora de pronto le tenemos miedo a nuestros hijos. Ahora, ¿qué clase de miedo es este? Esto es importantísimo. ¿Miedo a qué? ¿Miedo a que suceda qué? ¿Miedo a la reacción de nuestros hijos a partir del trato que le damos? ¿Miedo a que tomen una decisión errada o que hagan una locura porque yo decido alzarle la voz o yo decido de alguna forma reaccionar? Qué interesante poder pensar en el miedo como esa, digamos, situación, como dice Diani, que nos puede paralizar, que nos puede llevar a atacar agresivamente o que nos puede incluso llevarnos a huir de la escena, que parecen otros comentarios, ¿no? Para que Para que el miedo miedo se se vaya. aleje, hay que enfrentarlo. Lo venimos diciendo y de verdad gracias, Tere, porque si hay algo clave es que yo tengo que abrazar la emoción. Las emociones no se evaden, y menos sabiendo que biológicamente nuestro cuerpo queda cargado por un tiempo considerable. Ahora, tenga presente, queda cargado, queda una carga en exceso de adrenalina que al verbalizarlo ya puede bajar, ya puede entrar en equilibrio. Es lo que hace al final cualquier animal de la selva. Tengámoslo presente. Cualquier animal de la selva, ante el exceso de miedo, viene el depredador, ataca, ellos reaccionan por miedo a ser devorados, huyen, pero apenas el depredador coge una presa, vuelven tan tranquilos a pastar, vuelven tan tranquilos a mover su cola, a beber agua, a seguir con naturalidad. Y así el depredador esté a 2 metros, el miedo ya no está activo. Nosotros no. Nosotros seguimos hablando de ese desgraciado león que me la tiene montada y que me persigue y que me quiere hacer daño y que me quiere devorar y ya no hay peligro, pero sigo hablando de él y sigo hablando de él 1 año y salí ya de la empresa hace 3 años y sigo hablando en contra de ese personaje que me afectó. Entonces miren todo lo con lo que lo podemos asociar, Diani, y que me parece interesante porque hay que abrazarlo, hay que aceptarlo y hay que comprender que si mi cuerpo está cargado biológicamente por un exceso de adrenalina, mis labios están blancos, mis manos están empuñadas, ese miedo tengo que aceptarlo. Y lo más, digamos, revelador es con qué lo estoy asociando, qué recuerdo estoy trayendo, ¿no? Sí. Eh, Ahora mientras hablabas, leo este comentario que dice, todo lo que deseamos está detrás del miedo. Eso me hace recordar que definitivamente si tú le temes a algo y si le tienes miedo a algo, es porque realmente ese algo lo quieres. Porque si no lo quisieras, ni siquiera experimentarías miedo por eso. Si no estuviera ni siquiera dentro de tus opciones o en tu camino, o lo vislumbraras como parte de tu camino, Ujú. ni siquiera sintieras miedo por eso. Pero ya el solo hecho de que haya miedo es la señal de que eso de lo que sientes miedo es algo que deseas. Entonces, qué bonito que lo diga. Aquí esta persona lo comparte J. Robles. Puede ser Johnny, sí, Johnny Robles. Todo lo que deseamos está detrás del miedo. Y efectivamente, como lo dices, Edison, la única forma, y esto no solamente ocurre con el miedo, esto ocurre con todas las emociones, la única forma que nosotros tenemos de gestionar una emoción, de soltarla, de trascenderla, de superarla, si lo queremos llamar de esa manera, es sintiéndola. Pero si la evadimos, y evadirlo quiere decir me distraigo y pienso en otra cosa, pero no enfrento o no afronto la situación que realmente me hace sentir miedo. Cuando la evado, cuando me distraigo, cuando me disperso, cuando decido incluso superponer otra emoción diferente y disfrazo la que estoy sintiendo realmente de miedo con otra, muchas veces entonces lo que estoy haciendo es reprimirla, sostenerla en el tiempo y recuerden que cuando nosotros sostenemos algo durante mucho tiempo, ¿qué pasa? Yo te puedo decir a ti en estos momentos, carga 1 tonelada, un saco de 1 tonelada y tú quizás lo puedas sostener, lo puedas alzar, pero sostenerlo, Mm. ya ahí viene el meollo del asunto. Incluso puede pasar con el famoso saco de 1 kilo. Toma 1 kilo, levántalo Total, y no pasa total. nada. Pero quédate con ese Sosténlo. kilo sostenido durante muchísimo tiempo y ahí sí vamos a tener entonces, Creo que te están llegando los comentarios para que los leas y voy a agregar algo muy breve con respecto al miedo.
Y gracias, Vivi, por el comentario de miedo a los hijos, miedo a la reacción de los hijos. Porfa, estamos ante la pregunta, ¿con qué asocias el miedo? Tanto en la sala de Zoom, en el chat, por favor, ya saben, ¿con qué asocio el miedo? ¿Cuál es la primera imagen que viene a mi mente cuando hablo de miedo? Pero hay algo interesante en lo que dices y es que gracias al miedo también a veces al poder develar cuál es el miedo de alcanzar una meta, de alcanzar un sueño, descubro lo que me tiene truncado, descubro lo que me tiene frenado, descubro lo que me tiene maniatado. Hay una pregunta que yo siempre formulo, sobre todo en los finales del año: ¿qué es lo que pasó en tu vida que no lograste lo que te propusiste? Tú te propusiste esto, pero no se logró, no se alcanzó. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dice, no, tú sabes el tiempo, no, tú sabes el dinero, no, tú sabes, y bien, vienen todas las justificaciones, que son perfectas y encajan. Y las justificaciones te dan todas las razones para decir, no lo logré por esto. Y te lo crees, y crees que es así, y perfecto. Pero cuando preguntas, ¿a qué le temías si lograbas esa meta? Es muy revelador porque sale una verdad muy oculta, un compromiso muy oculto, que es lo que te había inmovilizado y que tú le has llamado no tuve tiempo, no tuve dinero. ¿A qué le temías si lo lograbas? Entonces ahí surgen cosas como a perder la presencia con mi familia, a sentirme solo, a fracasar, ese es muy común, a fracasar, a equivocarme, a experimentar el rechazo. Y todos estos miedos que estamos mencionando aquí son comunes, están en nuestro entorno y a veces son tan silenciosos, pero lo más complejo, ya tan inconscientes que resulta complejo develarlos y resulta complejo mirarlos, ¿no? Así es. Mira que aquí nos comparte Juan José Rodríguez. Ante sea la situación del miedo, hay que actuar en fracciones de segundo con la inteligencia de salir bien en ese momento del miedo. Tommy nos dice, el puedo lo resignifico en precaución, lo que voy a hacer y es la oportunidad de crecer y avanzar. Ah, mira, ahí lo corrijo. El miedo lo resignifico en la oportunidad Ah, de sí. crecer. Perfecto. Ok, el miedo lo resignifico en la oportunidad de crecer. Tere Coronado nos dice, también puede ser una herramienta para salvaguardar nuestra vida. De hecho, para eso llega el miedo a nuestra vida, para Total, protegernos, total. como todas las emociones. Ay, perdón. Acá tengo otra. También se puede mirar de una forma positiva. No, por supuesto, ir a la gacela o a la cebra huyendo si el miedo no le sirve. El miedo es el impulso que le permite sobrevivir al depredador. Igual para nosotros, en nuestro inconsciente no pasa nada distinto. La diferencia es que está frente a otro ser humano o frente a un peligro imaginario. Yo creo que aquí ya con lo que nos menciona Tere y lo que nos menciona también Tommy, tenemos una pista muy, muy grande y muy importante de la que podemos basarnos y de la que podemos hablar para resolver lo que el miedo significa para nosotros. El miedo no es un problema, el miedo es una emoción que viene a protegernos, a salvaguardar nuestra vida y a procurar nuestra supervivencia. De allí que nosotros podamos resignificar el miedo. Y cuando Mm, nosotros hablamos de gestionar la emoción, es precisamente eso. No es ir a distraernos y voy a ver, voy a cambiar de ruta o voy a mirar otra cosa o voy a mirar para otro lado, voy a evadir la situación, voy a hacer una cosa diferente. No es evadir, no es distraernos, es poder tomar la herramienta del miedo, es decir, toda esa energía que trae el miedo a mí para actuar y para tomar la decisión que corresponda, para gestionarme en pro de lo que yo realmente deseo. Entonces, en el caso del miedo a lo que van a decir mis hijos o a cómo van a reaccionar mis hijos, mm, recuerda que ese miedo, si el miedo viene a protegerte, ¿de qué te estás protegiendo? Y ya con solo el preguntarte de qué te estás protegiendo realmente, puedes darte cuenta inclusive de cuáles son esos compromisos ocultos, porque nosotros nos hacemos creer que le tenemos miedo a lo que va a pasar, pero en verdad no puedes anticiparte a lo que va a pasar. de acuerdo. No, no sabes qué va a pasar. Por lo tanto, ese es un miedo ilusorio, es un miedo de algo que ni siquiera ha ocurrido, Mm. pero en el presente, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que de verdad sí está pasando? ¿Y qué puedes hacer con lo que sí está pasando? Atención, atención, porque el miedo a lo que vayan a pensar o a decir está basado
en situaciones y en experiencias que ya también arrastro de mis recuerdos. Atención a esto, ¿no? Si en casa me decían, cuidado con tal cosa, cuidado, o te advertían sobremanera sobre una situación específica, y tú caes en ella, y pues evidentemente vas a tener miedo a una reacción preavisada, o sea, casi que es crónica de una muerte anunciada. Entonces quiero evitarla y quiero aprovechar lo que dice Johnny y es miedo a, concretamente a lo que van a pensar. Más que lo que van a pensar, es miedo a que se devele, atención, el juicio que yo tengo conmigo mismo de lo que estoy haciendo. Entonces, esto es interesantísimo porque puede haber incoherencia, ¿ok? Puede haber incoherencia en un acto que yo estoy viviendo y experimentando en estos momentos. Y voy a hacer una confesión pública aquí. Parte del libro que yo estoy escribiendo, La emoción del miedo, la refiero a un episodio muy puntual. Y lo voy a compartir, ya. El episodio muy puntual es cuando yo era sacerdote, estaba predicando y mi prédica era sobre la coherencia de tus actos con la coherencia de lo que ven los demás, etcétera. Y cuando termino la prédica, que fue muy, muy reveladora para la gente que estaba ahí en la capilla, pues hubo un aplauso de todo el mundo por la prédica, quedaron muy emocionados. Y yo simplemente cerré diciendo, bueno, que Dios nos dé la fortaleza para ser coherentes. Y yo voy caminando hacia el altar de regreso después de la prédica y a mí se me activa un miedo, una reacción donde ahí sí la expresión de qué susto que llevaba hasta madrazo, qué susto, donde la gente sepa que yo no vivo la coherencia que estoy predicando, pues madre, ¿qué voy a hacer? Ese miedo, ese miedo me llevó, esa prédica se dio a pocos meses, digamos, antes ya de mi retirada de la vida religiosa. ¿Por qué? Porque el miedo a ser captado en una profunda incoherencia, en una situación donde sabes que no estás haciendo lo debido, te conecta con una realidad humana que está en lo muy recóndito de nuestra sombra. Es decir, vendemos la imagen de que todo es coherencia, de que estamos perfectos, de que hacemos siempre lo correcto. Y no, todos tenemos algo de incoherente, y algo de torcido, pero que eso se devele, ahí sí, para mí eso sí era miedo. Y creo que está la base de qué pueden pensar, qué van a decir estas personas. Prácticamente hoy yo puedo decir que van a decir lo que ellos también tienen en su cabeza. Mira que aquí en el chat Mm, del Zoom nos preguntan, ¿puedo asociar el miedo a falta de confianza en sí mismo? mm, Sabes que yo creo, para Elkin y para todas las personas, el significado del miedo, cada uno lo experimenta de una manera distinta. Y para algunas personas puede sentirse como una falta de confianza. de acuerdo. Sin embargo, el miedo, al resignificarlo, puede ser la invitación a que confíes en ti. No porque haya una falta de confianza, sino precisamente porque es que ahora tu única opción es confiar en ti. Y vámonos al caso del depredador. ¿Qué opciones tienes? Confiar en ti porque no tienes nada más que hacer. Corre, huye, haz lo que tengas que hacer, pero sí es una invitación a confiar en lo que tú, en lo que te corresponde. Mira, Diany, que en estos días me sorprendió un porcentaje. Tuvimos una presentación, ahora no recuerdo si fue el viernes en la noche, sí. Estábamos hablándole a parejas. Y fue, Diana me escribió un porcentaje, era 91,4. Me llamó la atención el 1,4 de dónde salió. Pero de las preocupaciones que tienes hacia el futuro, nunca son reales, no se van a dar. Y algo que asocio a lo que Elkin nos está preguntando es, ¿realmente el miedo como falta de confianza es, no lo hice por miedo, sabes que me asusté, sabes que no me atreví, sabes que preferí no lanzarme, me quedé inmóvil, no lo hice, eso me da miedo, eso yo no lo voy a hacer? Eh, es definitivamente siempre un mecanismo de supervivencia, de cuidado, de autocuidado, de no estar expuesto a algo. Entonces yo creo que la respuesta que sí hay que buscar, o el escenario que hay que indagar y hay que realmente graficar, es el temor recae sobre qué escenario real, no sobre qué escenario hipotético, sino sobre qué escenario real. Hoy, en mi historia de vida, en retrospectiva, ¿cuáles han sido mis escenarios de fracaso para que yo le tema esto?
Es decir, ¿cuántas veces has tomado una decisión? Pues pucha, de esas de a la maldita sea, me lanzo, voy para esa, que venga lo que venga. Y contra viento y marea, ¡brum!, empiezas a volar, te das cuenta que empiezas a surgir. Bien, fabuloso. Pero ¿cuántos fracasos has acumulado? ¿Cuántas historias, cuántas veces has estado expuesto al juicio de los demás? ¿Cuántas veces te señalaron? Y ese recuerdo es un escenario real, lo viviste. Pero atención, ¿desde dónde lo viviste? ¿Te lo contaron? ¿Lo experimentaste? Y ahí es donde tenemos que jugar también el rol de la autoindagación. Hoy, entonces, ¿cuál es mi verdadero temor a futuro? Que se repita una escena que ya viví. ¿Cuál es el problema? Estoy preparado. Y ahora remasterizado. Sí, yo creo que más que la falta de confianza en sí mismo habla más de una inseguridad que del miedo como tal, porque es que el miedo es algo que realmente es biológico y que surge y que lleva una respuesta bioquímica en tu cuerpo. Hay unos movimientos que se están dando, hay unas hormonas que se elevan, otras que se disminuyen, y eso lo que hace es impulsarte a tener ciertas respuestas. Total. Lo que habla de si hay confianza o no es precisamente la respuesta que le das al miedo. Es decir, el miedo va a venir, confíes o no confíes. Lo que va a indicar si confías o no confías es la respuesta que le das a ese miedo. Es cómo actúas con ese miedo. Así es. Pero el miedo es inherente a nuestra humanidad y no quiere decir que tengamos, que seamos confiables o que no lo seamos, o que tengamos confianza en nosotros mismos, o que seamos inseguros, o que seamos... Eso no tiene nada que ver con el miedo, porque es que el miedo va a llegar, porque eso es instintivo, es inherente a nuestra naturaleza. De acuerdo, mira, ahí lo dice Tommy. Ya, Tommy nos dice, claro, el miedo nos lleva a tener precaución en lo que vamos a hacer y ser precavidos, y eso es bueno. En mi experiencia, cuando se manifiesta el miedo, es la oportunidad del aprendizaje. Miedo al salto al vacío, más cuando no tienes claridad del futuro. Exactamente. Entonces, precisamente el miedo nos muestra, es una forma de protegernos y lo que está haciendo es esa oportunidad de aprender a gestionarnos ante ese miedo. Pero mira que precisamente, y no es casual, recientemente veía a un humorista que le preguntaban cómo haces o cómo hiciste para perder el miedo a los escenarios. ujú. Y la respuesta de a ti, ¿quién te ha dicho que yo he perdido el miedo a los escenarios? A mí todavía me da miedo cuando yo me voy a subir a un escenario. Y con todo y miedo lo hago. Es decir, no es que haya aprendido a superar o se me haya quitado el miedo. Total. Lo que he aprendido es a hacerlo con todo y miedo. Y esto es algo diferente. Sí, sí, sí. Hasta el depredador siente miedo, ellos le temen a los humanos y es así, así es. De hecho, yo me atrevo a decir que una de las herramientas formidables de cualquier emoción, y las vamos a ver todas, y por eso hemos querido indagar hoy en con qué asocias tu miedo, porque luego vendrá seguramente la alegría y con qué lo asocias. La alegría tiene otros matices, pero el miedo tiene una respuesta altamente eficaz para sobrevivir. El único inconveniente es que los escenarios con los que asociamos el miedo en su gran mayoría son hipotéticos, son situaciones no vividas, son futuras, son escenarios que creamos a partir de, a veces, de nuestra historia o de lo que nos han contado o de nuestro propio sistema de creencias. Entonces, qué interesante poder descubrir el miedo como esa fuerza vital, como esa oportunidad que tengo de lanzarme, de saltar al vacío, como usa las palabras Tommy allí, pero saltar al vacío con incertidumbre y abrazar la incertidumbre. El miedo incluso es nuestra mejor versión de ser vulnerables. O sea, pareciera que a veces queremos inculcarle a nuestros hijos el no miedo, ¿no? No Ujú. temas, no tengas temor, que aquí estoy yo siempre. Y empezamos a llevarles a que renuncien a la posibilidad de sentir miedo, cuando ese miedo va a ser altamente eficaz. Hay un capítulo, Diana, y yo no sé si tú te lo viste de Black Mirror, donde existe un dispositivo donde los papás para proteger a sus hijos les quitan sus miedos, les evitan sus miedos. Por ejemplo, si la niña va pasando al lado donde hay un perro bravo frente, detrás de una reja, ella le baja el volumen al perro, ¿no? Entonces, la niña ve el perro, ve los dientes y todo, pero no escucha el ruido que está haciendo el perro. Entonces, empiezan a perder toda posibilidad, que se da acá en el lóbulo prefrontal, de asimilar las opciones de peligro. Y atención, si esta parte no se desarrolla del todo hasta los 26, 27 años, no le tenemos a nada, no le tememos a nada. ¿Y qué peligro no temerle a nada?
y voy a tomar las decisiones que sea y no voy a sentir culpa de nada y no voy a tener control de nada. De allí a que la invitación siempre va a ser a vivir de manera equilibrada el desarrollo de nuestros miedos y más en la edad media, en la mediana edad, es comprender que tengo miedo a perder muchas cosas, comprender que tengo miedo a perder la virilidad, que tengo miedo a perder la fuerza, que tengo miedo a perder el dinero, que tengo miedo a perder todo. Es tan normal sentir miedo, nos dice Tere aquí, y yo quiero recordarnos que sí, es normal sentir miedo, pero ha sido castigado socialmente durante muchos años el sentir miedo. Así Ha es. sido visto como, como algo no aceptado, como debilidad, como señal de debilidad. Eres una persona débil si sientes miedo. Y yo creo que hoy una de las invitaciones que nos estamos haciendo es precisamente a tomar ese miedo y darnos cuenta que el miedo es la oportunidad que nos presenta la vida para precisamente todo lo contrario, para tomar nuestro coraje, Total. para tener esa asertividad en nuestras decisiones y poder avanzar incluso con el miedo y no tener miedo a decir que sentimos miedo, porque muchas veces bloqueamos el miedo y lo disfrazamos con otra emoción para no precisamente afrontarlo y cuánto nos reprimimos Mm, y empiezan a salir una somos cantidad de expertos. cosas que nos preguntamos por qué nos está pasando esto o por qué nos está sucediendo esto y resulta que es que el miedo está allí reprimido, el miedo no ha sido gestionado y por eso entonces suceden muchas situaciones que nos estresan y nos sostenemos en un nivel de estrés que es simplemente la señal de que no hemos gestionado ese miedo. Que el miedo, si es nuestra emoción primaria, nunca se ha disfrazado por una emoción secundaria social. La emoción social, ¿cómo te encuentras? Bien, ahí un poquito contrariado, pero bien, y socialmente, entonces le pongo títulos, metáforas. No, que si el miedo es la emoción primaria, puede decir, ¿sabes qué? Siento miedo. Siento miedo a morir, siento miedo a perder mi familiar, siento miedo a perder este ser querido, siento miedo. Abracemos el miedo. Es la invitación de hoy, Así es. definitivamente. Entonces, bueno, les queremos dar las gracias porque nos han acompañado en ya cuántos miércoles, no sé cuántos exactamente, cinco, seis. Como seis Llega miércoles. un momento en el que pierdes la cuenta y el momento en el que pierdes la cuenta ya te da la señal de que ya has hecho bastante, ¿verdad? Así es, así es. Entonces, les damos las gracias porque nos han acompañado a hacer esto y lo hemos hecho Recordarles, con miedo y sin miedo, de acuerdo, porque la única manera de superar ese miedo y esa duda que llega a nuestra vida de si lo hago o si no lo hago es precisamente haciéndolo. y el miedo hipotético no existe. Las imágenes hipotéticas de futuro no existen, no son reales. Abraza tu miedo. Es la invitación. Síguenos, ya sabes, canal de YouTube. Ahí en nuestras redes sociales, en Instagram, están los links del YouTube. Así que por favor no se lo pierdan. Siempre estén atentos a el link que lo publicamos. También este live saldrá en Instagram también y saldrá el en vivo allí en nuestro feed. Así que muchísimas gracias. Nos vemos en Gracias a una próxima emisión. todos. Feliz Cuídense mucho. noche.